Él ha sido muy generoso con las notas, me he enterado que el trabajo integral ha sido sumamente generoso con ustedes, sobre todo valorando el entusiasmo, dedicación que pusieron. Entonces, aquellos que le estén faltando algunos trabajos individuales, no se dejen estar. Tienen una excelentísima oportunidad para aprender principio de administración, para aprobar la materia. Y bueno, aprovechen que Juan es contemplativo, pero obviamente necesitamos la contraparte de ustedes. Si no tenemos la contraparte de ustedes, que es el estudio y mostrar empeño, evidentemente no va a funcionar, ¿sí? Bueno, hoy vamos a desarrollar un tema que, por lo menos para mi gusto personal, es sumamente interesante, que es el referido a proceso decisorio. Proceso decisorio es uno de los grandes aportes de Herbert Simon, que es, diría yo, el principal representante de la escuela denominada Teoría de la Organización. Esta escuela la van a trabajar el sábado en sus aspectos principales con Juan, ¿sí? Pero este tema en concreto, que es fundamental, lo analizamos por separado y bueno, vamos a tratar de ir viéndolo hoy, todas las facetas que comprende, ¿sí? Por eso decía que habíamos puesto a disposición dos archivos, uno que tiene que ver con un material que elaboré yo y el otro es un PowerPoint subido por la cátedra, el cual se complementa con lo que sería un video de YouTube que también está subido al Classroom. Así que bueno, ahora vamos a compartir pantalla y vamos a avanzar. Les cuento que el material que vamos a trabajar, el material más extenso, bueno, está basado obviamente en la bibliografía, que es el libro de Robbins, ¿sí? Capítulo 6 o capítulo 2, depende de la edición del libro que tengan disponible, ¿sí? Bueno, yo lo que les voy a pedir es que si en algún momento me escuchan mal o me escuchan entrecortado, me avisen, porque bueno, anoche di una clase y tuve alguna dificultad, hasta ahora venimos bien, estuvimos chequeando con Juan hace un ratito y me están escuchando bien, pero por las dudas no dejen de avisarme. Bueno, dicho esto, voy a intentar compartir pantalla, así vamos arrancando con el tema. Bueno, ahí se puse la pantalla a la vista, donde, bueno, les decía que vamos a arrancar con este tema denominado proceso decisorio. Y a modo de introducción, planteo ahí 4 preguntas, ¿sí? Para ir metiéndonos despacito en el tema. La primera pregunta es fundamental, entender claramente qué significa decidir. Y el significado de decidir lo podemos observar en un sentido estricto o en un sentido más amplio. En un sentido estricto, decidir es básicamente elegir una entre un abanico de alternativas u opciones. Y ya en un sentido amplio, decidir es especialmente llevar a cabo un proceso integral en donde justamente se van a plantear alternativas, se van a estudiar las mismas y luego va a llegar a un momento de seleccionar una de ellas. Este proceso decisorio lo puede llevar a cabo una sola persona o lo puede ejecutar un grupo de personas dentro de la organización. Que obviamente que si es un grupo de personas tienen que abordar decisiones que sean integradas, que tengan un encadenamiento, que se vinculen claramente entre sí. Quiero que sepan que el proceso decisorio no es exclusivo de las organizaciones, sino que, obviamente, en nuestra vida cotidiana, nosotros como individuos, como personas, estamos permanentemente tomando decisiones, aunque no siempre reflexionamos al respecto. Entonces, este es el primer interrogante, ¿qué es decidir? Una segunda cuestión, ¿por qué se decide? Es decir,
¿Qué es lo que moviliza a un individuo o a una organización a decidir? Básicamente, lo que se procura con la decisión es modificar el estado actual que tiene una determinada situación, el estado actual de las cosas, cómo está la realidad actual. Se pretende modificar, ¿por qué? Porque a lo mejor no hay conformismo, porque la realidad actual no está mostrando lo que la organización o las personas esperan. Entonces, para modificar ese estado de cosas, es necesario decidir. Tal es así que podemos plantear componentes dentro de la decisión. Tenemos por un lado una decisión tomada, ¿sí?, mediante el proceso que vamos a explicar. Esa decisión es la que se va a adoptar. Luego tenemos la acción de implementar esa decisión, de ponerla en práctica. Y por último, el tercer componente es lo que se llama influencia, es decir, bueno, a ver, la decisión tomada y puesta en práctica, ¿qué consecuencias ha generado? ¿Ha generado lo que se deseaba, lo que se esperaba o no? ¿Sí? Entonces, decisión a priori, acción de ejecutar e influencia son los tres componentes que evaluamos de entrada en una decisión. También es importante destacar que para llevar a cabo el proceso decisorio en forma amplia, debe haber al menos dos alternativas, ¿sí? Cuando uno quiere modificar el estado de las cosas, tiene que contemplar al menos dos alternativas. Porque si hay una sola alternativa, el proceso decisorio en forma completa no se puede llevar a cabo. Generalmente se dice que cuando hay una sola alternativa a adoptar, eso se lo denomina una instancia de status quo. Status quo significa que la situación permanece inalterable, que una persona se queda experimentando la misma situación actual, no la puede modificar. Status quo se refiere a eso, es decir, el estado de las cosas en un determinado momento. ¿Sí? Entonces acuérdense que tiene que haber al menos dos alternativas para poder plasmar íntegramente el proceso decisorio. El tercer interrogante, que es importante tener en cuenta. Cuando se toma una decisión, ¿se puede retroceder con la misma? ¿Se puede volver atrás? Y bueno, aquí lo que hay que saber es que las decisiones son reversibles. Es decir, se puede volver hacia atrás, pero hasta cierto punto, hasta cierto límite. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque una vez que la decisión se tomó y se puso en práctica, deja consecuencias. Y esas consecuencias que deja la decisión no son fáciles de modificar. ¿Sí? Entonces, esto también es bueno saberlo. Se pueden modificar las decisiones, se pueden revertir, pero hasta cierto punto, hasta cierto límite. Y un último interrogante, dentro de esta introducción que estamos haciendo, es preguntarse, bueno, ¿todas las decisiones son iguales? ¿Generan exactamente los mismos efectos? Y acá tenemos que contestar tajantemente que no, ¿sí? No todas generan los mismos efectos. ¿Por qué razón, básicamente? Porque las decisiones se suelen adoptar en distintos contextos, en distintos ambientes. Hay algunos contextos donde las decisiones se pueden tomar con certeza, en otros contextos la decisión se toma ya con riesgo o con incertidumbre. Esto de certeza, riesgo e incertidumbre son las condiciones en las cuales se toman las decisiones, que más adelante vamos a explicar estos tres conceptos con mayor detalle. ¿Cómo estamos hasta acá, chicos? ¿Se va entendiendo esta parte introductoria? ¿Vamos bien? Sin ningún problema. Sí, se entiende. Bueno, perfecto, chicos. Volviendo entonces a las organizaciones, que es lo que nos ocupa en nuestra materia, es importante que sepan que los gerentes en la organización, de todos los niveles y todas las áreas, van tomando decisiones. Y decidir, en otras palabras, es elegir opciones. Si pensamos en el caso, por ejemplo, de los gerentes de un nivel más alto, ¿por dónde se pasan sus principales decisiones? Y ellos tienen que decidir fundamentalmente sobre los objetivos de la organización, sus principales metas, dónde van a estar constituidas, ubicadas
las fábricas, los principales asientos de la actividad económica de la empresa, en qué mercados la organización va a distribuir o colocar sus productos y servicios, ¿sí? Son decisiones de trascendencia las que toman los gerentes del nivel más alto. Después los gerentes de nivel medio, nivel más bajo, ya toman decisiones vinculadas a cuestiones más de carácter de puesta en práctica de las decisiones superiores, es decir, llevar a cabo programas de producción, poder estudiar problemas que surgen en cuanto a que los productos no cumplen ciertos estándares de calidad, definir cierto rango de políticas salariales, fijar pautas claras para la conducta, para la disciplina que los empleados deben mantener dentro de la empresa. ¿Sí? Esas son decisiones más propias de niveles medios. ¿Sí? Bueno, ¿cómo está compuesto el proceso decisorio? El proceso decisorio está compuesto por 4 actividades. La primera actividad es la actividad de inteligencia, donde acá se hace algo muy importante, que es investigar el ambiente. Es decir, hacer un análisis profundo, exhaustivo del contexto. ¿Sí? Porque esto no lo tienen que perder de vista. El contexto, el ambiente en el cual una organización está desenvolviéndose, el ambiente en donde un directivo está por tomar una decisión, influye en la decisión que este gerente va a tomar. Entonces, esta es la primera actividad, actividad de inteligencia. Una vez llevado a cabo esta primera actividad, vamos a la segunda, que es una actividad llamada de diseño, donde ahí se empiezan a desarrollar, ahí se empiezan a plasmar, ahí se empiezan a estudiar los distintos cursos de acción que pueden adoptarse. La tercera actividad ya es netamente una actividad de elección. ¿Por qué? Porque con todos los cursos de acción disponibles se va a tener que elegir uno determinado. Y finalmente, una cuarta actividad que se tiene que realizar dentro del proceso decisorio es la de revisión. ¿Por qué? Porque las elecciones que se adopten, las decisiones que se tomen, deben ser evaluadas, deben ser revisadas en forma permanente. ¿Sí? Esto ya lo vamos a ampliar ahora cuando veamos los pasos del proceso decisorio. Lo que es importante también que conozcan y que tengan en cuenta que el proceso decisorio exige y requiere disponer información. Es decir, está más que claro de que si un gerente, un responsable, no cuenta con información, lo más normal es que no pueda llegar a tomar una decisión, o si la toma, tiene un alto riesgo de que sea desacertada o ineficiente. Esa información puede provenir de distintas fuentes, puede ser información interna, es decir, que surge de la propia organización, puede ser externa, lo que decíamos, proveniente del contexto, puede ser llamada información formal, ¿por qué? Porque se deriva de los canales ya preestablecidos por la empresa, o puede ser también información de tipo informal, es la que surge más de carácter espontáneo, ante ciertas necesidades puntuales, y en donde en la información informal no se siguen los canales oficiales, sino que se suelen alterar. Cualquiera de estos 4 variantes de información pueden llegar a resultar necesarias para un adecuado proceso decisorio. Dicho esto, entramos ahora lentamente a estudiar cuáles son los pasos del proceso decisorio. En total, como pueden ver en el material, estamos considerando 8 pasos para el proceso decisorio. ¿Sí? Vamos a explicar cada uno de ellos, ahí los tienen enumerados, pero la intención es ver con un poquito más de detalle el significado de cada uno. El primer paso es la identificación del problema. ¿Por qué es sumamente importante este primer paso? Porque está claro que toda decisión que se debe adoptar, su punto de partida
su origen es la existencia de un problema. Lo que decía anteriormente, ¿sí? Hay una situación actual que se desea mejorar y se pretende llegar a una situación a la cual se aspira. Por eso es que, al haber ese problema, se llega a la necesidad de decidir. Ahí les pongo un ejemplo en el material, ¿sí? Imagínense el caso de una organización que evalúa en determinado momento que su dotación informática de equipos, de máquinas, es anticuada, es decir, que no está adaptada a las necesidades actuales, ¿sí? Ahí hay un problema. Y es un problema que lleva a la organización a tener que tomar algún tipo de decisión. Lo que quiero destacar en este primer paso, muy especialmente, es que uno de los grandes desafíos que tienen los gerentes es saber identificar claramente, en forma eficaz, el problema. Y si bien esto parece sencillo, les quiero decir que en la práctica no es nada fácil. ¿Por qué? Porque muchas veces se suele confundir el problema con el síntoma que el problema evidencia. A ver, ahí les agrego otro ejemplo para tratar sobre todo de clarificar esto último que les dije. Este ejemplo lo puse porque de alguna manera me toca de cerca. Yo trabajo en un órgano de la administración pública, en un municipio, acá del conurbano, y nosotros en este municipio todavía tenemos legajos físicos de contribuyentes, donde tenemos cierto tipo de documentación, cierto tipo de historial, cierto tipo de tramitaciones que los contribuyentes fueron presentando en las distintas tasas o impuestos. ¿Qué pasa? Esa legajera cada vez tiene menos espacio porque cada vez se van incorporando más legajos. Ya no hay más lugar para agregar nuevos. Entonces ahí tenemos un síntoma. Cuando uno ve que en la legajera hay cada vez menos espacio y no se pueden agregar nuevos legajos, ahí tenemos el síntoma del problema. Pero ¿cuál es el problema en realidad que hay que abordar? El problema que hay que abordar es que llega el momento que es necesario reemplazar los legajos en papel. ¿Y por qué se puede reemplazar el legajo en papel? Por algún soporte informático, donde a través de un sistema de gestión documental se pueda ver la información de un contribuyente sin tener que recurrir a un legajo físico. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante saber distinguirlo en el primer paso. Separar el problema del síntoma del problema. ¿Sí? Este es el paso número 1. Vamos a pasar al segundo. El segundo es lo que se llama identificación de los criterios de decisión. ¿Sí? O sea, una vez que el gerente identificó eficazmente el problema, tiene que determinar los criterios bajo los cuales va a decidir. Por ejemplo, siguiendo el caso anterior de la legajera, un criterio a adoptar es decir, bueno, a ver, elijo la digitalización, que la misma se aplique en el menor tiempo posible. Ese podría ser un criterio para decidir. Ahí en el libro de Robbins, cuando ustedes amplíen este tema en la bibliografía, van a encontrar un ejemplo también bastante ilustrativo, me parece a mí. Él plantea, por ejemplo, el caso de justamente una organización que tiene que cambiar sus computadoras, ¿sí? Porque volviendo a lo que comentaba antes, las computadoras son anticuadas. Y se pueden adoptar para tomar esa decisión distintos criterios, ¿sí? Por ejemplo, un criterio puede ser elegir las computadoras en base a la memoria que tienen las mismas, o elegir nuevas computadoras en base a su capacidad de almacenamiento, o elegirlas en base a la calidad de la pantalla, o elegirlas en base a la vida útil de la batería, o elegirlas en base a la garantía del servicio de postventa, o elegirlas en base al peso de cada una de las computadoras, ¿sí? Todo esto que les estoy diciendo serían distintos criterios de decisión para justamente elegir alguno y sobre la base de esos criterios poder llevar a cabo o poder justamente determinar una decisión, ¿sí? Quiero agregar también el hecho de que los criterios de decisión a veces con el tiempo suelen modificarse.
Hasta hace algunos años atrás, generalmente los criterios de decisión, sobre todo para tomar decisiones respecto a promocionar productos, ¿en qué se basaban? Se basaban básicamente en cómo se movía la población, en factores demográficos. Se basaban también en analizar los intereses, las preferencias, los gustos de los consumidores. Hoy en día, ¿sí?, estos criterios se consideran insuficientes. ¿Por qué? Porque en realidad una empresa, para tomar decisiones respecto a cómo llegarle a un consumidor con un determinado producto, tiene que, sobre todo, poner el acento en cuestiones psicológicas, ¿sí? Es decir, analizar qué es lo que lo lleva al consumidor a elegir tal o cual bien, elegir tal o cual servicio, ¿sí? Entonces, con esto les quiero dar a entender de que en realidad los criterios de decisión, hoy es necesario hacer un análisis mucho más amplio respecto a ellos, ¿sí? Aplicar la tecnología móvil, por ejemplo, para poder llegar a los contribuyentes, puede ser una herramienta más que adecuada para justamente poder ampliar los criterios de decisión que luego van a ser fundamentales para decidir, ¿sí? Me vienen entendiendo bien, chicos, ¿no? No dejen de preguntar si tienen alguna duda. ¿Estamos bien? Vamos bien, profe, de mi parte. Bueno, bárbaro. El tercer paso es ponderación de los criterios. Es decir, esos criterios de decisión que se han elegido en el paso 2, ahora hay que ponderarlos. ¿Por qué razón? Porque no todos los criterios tienen la misma importancia. Entonces, la misión de quien toma las decisiones es darle una ponderación para ver cuál de esos criterios resulta ser más influyente en la decisión, ¿sí? Por ejemplo, ahí les planteo que una forma muy simple de poder ponderar o calificar esos criterios es utilizar una escala de 1 a 10, donde 10 sería el criterio más importante. Volviendo al ejemplo anterior que les planteaba, que está en Robbins, que en base a qué criterio se puede elegir una computadora, bueno, se debe ponderar que la memoria es lo más importante, entonces a la memoria se le puede asignar 10 puntos, después a lo que es el almacenamiento se le puede asignar 9 puntos, a lo que es la vida útil de la batería 8 puntos, a lo que es la garantía 7 puntos, ¿sí? Entonces, lo que se intenta hacer acá, en este tercer paso, es decir, bueno, una vez que están conocidos los criterios bajo los cuales se va a decidir, ponderar los mismos, calificarlos diciendo cuál es el más importante y cuál es el menos importante. Y les reitero, de 1 a 10 podría ser una alternativa muy válida para poder calificar a cada uno de estos criterios. Cuando llegamos al cuarto paso, ahí lo que se va a hacer es desarrollar las alternativas. Cuando se habla de desarrollo, en realidad, lo que se hace lisa y llanamente en este cuarto paso es enumerar las alternativas, ¿sí? Hacer una lista de cuáles son las alternativas de decisión que se puede llegar a adoptar en base a los criterios adoptados anteriormente, ¿sí? Es decir, insisto, se listan las alternativas, no se las evalúa en este paso. Acá, en este cuarto paso del proceso decisorio, es muy importante ser creativo, ¿sí? Es decir, tener una visión amplia para poder presentar el mayor abanico de alternativas posible, ¿sí? En el paso siguiente, que sería el quinto paso, ahí sí se va a hacer un análisis de las alternativas, donde acá se va a hacer un estudio profundo, pormenorizado y bien detenido de cada alternativa, una por una. Es decir, así como en el paso 2 se analizaron los criterios de decisión, acá en el paso 5 se van a estudiar detalladamente cada una de las alternativas. Lo que quiero destacar en este quinto paso es que en el mismo generalmente se suele aplicar un concepto que recibe el nombre de jerarquía o cadena de medios afines. ¿Qué significa esto de cadena de medios afines? Bueno, lo que es importante entender es que dentro del proceso decisorio se van a elegir las alternativas que tengan los medios más óptimos, más adecuados, ¿para qué?
para alcanzar las finalidades buscadas, ¿sí? Uno tiene que alcanzar un objetivo, por eso toma una decisión. Se va a elegir seguramente la alternativa que proporcione los instrumentos más eficaces, más eficientes para que esos fines se alcancen. Pero, esos fines, una vez que se alcanzan, con frecuencia se transforman en nuevos medios para conseguir objetivos más definidos, más depurados, más estrictos. Es decir, lo que tienen que tener en cuenta, chicos, es que ningún objetivo es un fin en sí mismo, sino que en la práctica todo objetivo termina constituyendo un medio para alcanzar otro objetivo más depurado. A ver, les trato de poner un ejemplo para que traten de entender bien este concepto de cadena de medios afines, ¿sí? Supongamos que una empresa alimenticia toma la decisión de vender productos en un nuevo mercado. Imagínense que decide vender nuevos productos o vender los productos que comercializa en Japón, ¿sí? Que es un mercado muy particular, de características muy especiales, ¿sí? Una vez que se tomó esa decisión, ¿qué se puede decir? Que el objetivo se ha cumplido. La empresa pretendió hacer llegar sus productos a Japón y lo ha logrado. Pero ese objetivo se puede transformar en un medio para un nuevo objetivo, que es el hecho de que esta empresa, una vez instalada comercialmente en Japón, pueda analizar la conducta de los consumidores japoneses y poder llegar a lanzar un nuevo producto, un producto al cual no se dedicaba con anterioridad. ¿Sí? ¿Se dan cuenta la idea? Es decir, el primer fin, que era llegar al mercado japonés, se transformó en un medio para un nuevo propósito, que es lanzar un nuevo producto, un nuevo servicio para los consumidores japoneses. ¿Sí? Entonces, esta es una secuencia que generalmente suele no detenerse, o por lo menos tiene varias etapas. ¿Sí? Reitero, distintos objetivos. Una vez que se cumplen, se transforman en medios para nuevos objetivos, que a lo mejor esos objetivos son más definidos o hasta son menores, ¿sí? Pero es necesario sobre ellos hacer un mejor seguimiento, ¿sí? ¿Se entiende esto de cadena de medios afines, que es una de las cuestiones importantes de este quinto paso del proceso decisorio? Sí, profe. ¿Estamos bien? Bueno. Seguimos entonces enumerando y explicando los pasos del proceso decisorio. El paso 6 es muy sencillo. Es decir, en el paso 6 se va a elegir la alternativa. Una vez que en el paso 5 esas alternativas se estudiaron, se analizaron, se profundizaron, en el paso 6 se va a elegir la mejor alternativa, la que se cree que es aquella que ha obtenido la mejor ponderación por parte del decisor. ¿Sí? En el paso número 7, lo que se hace es implementar la alternativa. ¿Implementar la alternativa qué significa? Significa ponerla en práctica. Ponerla en práctica es, en definitiva, darla a conocer a las personas que van a estar afectadas por la decisión. ¿Para qué? Para que, de alguna manera, se comprometan con esa decisión. Ayuden a que la decisión se concrete en forma eficaz y eficiente. Por supuesto que si esas personas que tienen que ejecutar la decisión participaron previamente del proceso decisorio, no cabe ninguna duda que van a brindar su apoyo. Pero si no fue así, igualmente la idea es que los que tienen que ejecutar la decisión participen, se comprometan, se involucren con esa decisión. Y una cosa importante que los gerentes tienen que realizar durante la puesta en práctica, durante la implementación de la decisión, es estar evaluando permanentemente el entorno. Así como se hizo en una primera etapa, a lo mejor cuando se identificó el problema, es necesario estar reevaluando el entorno, el ambiente, en cualquier momento, ¿sí? Porque pueden haber cambios, se pueden dar cambios o contingencias imprevistas, sobre todo, si la decisión es duradera en el tiempo, es decir, si la decisión tiene efectos en el largo plazo. Llegamos al octavo y último
paso del proceso decisorio que no por ser el último es menos importante. Yo me atrevería a decir que es vital, ¿sí? Porque en este octavo paso se va a evaluar, se va a determinar si la decisión tomada ha sido eficaz o no. O sea, en otras palabras, en este octavo paso se va a verificar si esta decisión resolvió o no el problema original. Podría suceder perfectamente, aunque no sería lo deseado por los gerentes, que la verificación que se realice de la decisión muestre que el problema sigue todavía existiendo, que el problema no se superó. Si mediante la decisión adoptada el problema aún no se superó, ¿qué tiene que hacer el gerente? El gerente va a tener que analizar qué es lo que pasó. Y pueden haber pasado varias cosas. Se pudo haber identificado de manera incorrecta el problema, pudo haber habido errores en el estudio, en el análisis de las alternativas, se pudo haber elegido la alternativa correcta, pero a lo mejor después hubo fallas cuando se le intentó poner en práctica. Es decir, puede haber múltiples causas que dieron lugar a que la decisión adoptada no haya resuelto el problema, ¿sí? Pero es necesario hacer un análisis de por qué pasó eso, ¿sí? Para ver si se puede adoptar una acción correctiva. Por eso destaco que este último paso es fundamental, porque de nada sirve haber llevado a cabo en forma exitosa los 7 pasos anteriores y de repente no tomar estos recaudos en el último paso. Podría ser totalmente infructuoso el proceso decisorio si no se tiene en cuenta este octavo y último paso. ¿Alguna consulta sobre los pasos del proceso decisorio antes de seguir? ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿Venimos bien? Bueno. No, profe. Muy bien. Vamos a continuar y ahora lo que vamos a presentar son distintos modelos para tomar decisiones. O sea, cuando hablamos de modelos para la toma de decisiones, en realidad lo que se analiza son bajo qué perspectivas o bajo qué lineamientos los gerentes toman decisiones. Y el primer modelo que vamos a analizar, que es un modelo que introdujo justamente Herbert Simon, que como les contaba al principio, es el máximo exponente de la Escuela de Teoría de la Organización. El modelo que él introdujo es el que se lo conoce con el nombre de racionalidad limitada. ¿Qué significa este concepto? Bueno, significa que Simon advirtió que los gerentes toman decisiones basadas en su razonamiento, en su capacidad de razonar. Pero lo que él descubrió es que esa capacidad de razonamiento de los gerentes es limitada, es decir, no es amplia. ¿Por qué? Porque ningún individuo, por más capacitado, por más preparado que se encuentre, tiene la inteligencia y tiene la posibilidad física y mental de poder procesar la totalidad de variantes que pueden presentarse a la hora de tomar una decisión. Le es imposible a un gerente procesar mentalmente el gran abanico de información que puede darse en torno a una decisión. Considerando esto, que es imposible en la práctica analizar toda la información referida a las alternativas, ¿qué suelen hacer los gerentes según la visión de Simon? Suelen elegir una alternativa de decisión que la consideren aceptable, aunque ellos saben a ciencia cierta que a lo mejor esa decisión que han elegido no es la que les provoca el mejor resultado. Sin embargo, la admiten, la aceptan como válida. ¿Por qué? Porque entienden que esa solución o esa alternativa es suficientemente buena dentro de su capacidad de razonamiento. Insisto en la idea, hay limitaciones que los gerentes se enfrentan. ¿Por qué? Por la incapacidad que tienen a nivel mental y a nivel físico para procesar toda la información disponible que gira alrededor de una decisión que hay que tomar. ¿Sí? Este es un concepto de suma trascendencia, tal es así de que la experiencia demuestra
de que los gerentes mayoritariamente toman sus decisiones aplicando la racionalidad limitada. Pero también es necesario agregar de que la toma de decisiones se encuentra influenciada por otros factores, como puede ser, por ejemplo, la cultura organizacional, como puede ser, por ejemplo, las políticas internas que se practiquen en el seno de la organización, las estructuras de poder que se pueden plantear dentro de la empresa, ¿sí? Hay unos cuantos factores. Y también hay uno que me interesa destacar, lo que suele aparecer con no poca frecuencia, que es un factor que recibe el nombre de intensificación del compromiso. ¿Cómo se entiende esta idea, este concepto? Intensificación de compromiso. Suele pasar a veces que muchos gerentes, ¿sí?, se comprometen o se aferran con uñas y dientes, para poner un lenguaje más comprensible, a una decisión, ¿sí?, que en definitiva resulta no ser la correcta. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué pasa esto? Bueno, porque tal vez en un primer momento los gerentes creyeron que esa decisión inicial que adoptaron era la adecuada. Pero después la experiencia o los hechos demostraron que no era así. Pero entran como una suerte de capricho, si se quiere, en los gerentes. ¿Por qué? Porque en lugar de investigar nuevas alternativas, ¿sí?, de poder aceptar que la decisión no era la correcta, lo que hacen es potenciar su compromiso con esa primera decisión. Es decir, agarrarse de esa decisión y defenderla a rajatabla. Y este es un grave error que muchos gerentes cometen dentro de lo que es el proceso decisorio, ¿sí? Por eso destaco esto, es decir, como resumen, en cuanto a este primer modelo, tienen que llevarse el mensaje de que, si bien los gerentes aplican la racionalidad limitada, ¿sí?, la toma de decisiones está afectada por distintos factores, y este de la intensificación del compromiso es uno que suele aparecer muy a menudo, ¿sí? ¿Por qué? Porque, reitero, los gerentes se suelen agarrar de una decisión inicial como si se apropiaran de la misma y después la quieren defender con todas sus fuerzas. Aunque en su interior se convencen de que no es la correcta, es un tema de orgullo y la quieren mantener a lo largo del tiempo, ¿sí? Este es el primer modelo, el modelo de racionalidad limitada, pero no es el único. Otro modelo que vale la pena destacar es el modelo basado en la intuición, ¿sí? Porque entendamos esta palabrita, cuando se habla de intuición, en realidad la intuición significa la habilidad que puede tener una persona para comprender algo de forma inmediata, sin aplicar un razonamiento, ¿sí? Cuando uno comprende algo en forma inmediata y no tiene que estar razonando respecto a ese hecho, a ese suceso, está intuyendo, ¿sí? Entonces, en definitiva, también se puede observar que los gerentes, para tomar decisiones, suelen apoyarse en su intuición, ¿sí? Entonces, la intuición como una habilidad, reitero, para conocer, para poder comprender, para poder percibir algo claro y en forma inmediata y rápida, ¿sí? En definitiva, la toma de decisiones basada en la intuición, sobre todo, se respalda en la experiencia, en los sentimientos que una persona tiene a lo largo de su vida, en los juicios de valor que ha acumulado a lo largo del tiempo. En concreto, se han estudiado 5 aspectos fundamentales respecto a la intuición, que son los que ven más abajo. Referido a la intuición, uno puede advertir que se toman decisiones basadas en las experiencias previas, se toman decisiones, sobre todo, teniendo en cuenta las propias emociones del individuo, se toman decisiones apoyadas fuertemente en las habilidades, en el conocimiento, en la capacitación que tiene la persona que decide. Se toman decisiones basadas en la información que permanece en el subconsciente de la persona, ¿sí? Esto es muy importante porque hay muchos datos que una persona, y nos puede pasar a cualquiera de nosotros, mantenemos en nuestro subconsciente y después en algún momento eso que mantenemos en el subconsciente lo sacamos,
lo sacamos a la luz, ¿sí? Lo utilizamos para tomar una decisión. Y también, otro aspecto importante dentro de la intuición es decisiones que están basadas en una escala de valores éticos, ¿sí? Siempre cuando se habla de ética, se habla de normas que tienen que ver con la buena conducta, ¿sí? Siempre apuntando hacia el bien y descartando el mal, ¿sí? Este sería el segundo modelo. Y un tercer modelo que vamos a presentar, que también es digno de ser destacado, es tomar decisiones basándose en evidencias, ¿sí? ¿Qué son evidencias? Evidencias podría ser sinónimo de pruebas. Cuando una persona que tiene que tomar la decisión cuenta con pruebas y esas pruebas son relevantes y son confiables, obviamente las puede utilizar y va a ayudar a que el proceso de decisión sea eficaz y eficiente. Hay 4 elementos a considerar dentro de este tercer modelo. El primero, la pericia, ¿sí? El criterio de quien toma las decisiones, ¿sí? Es decir, cuando se habla de pericia es porque el individuo puede tener un don para poder resolver algo, digamos, algo que sea de suma dificultad. Si lo puede resolver rápidamente, se dice que esa persona tiene pericia, ¿sí? Entonces, ese sería un elemento, la pericia y el criterio para tomar las decisiones. Después, habrá que considerar la evidencia externa que el decisor tenga disponible, es decir, todo un paquete de pruebas que pueda obtener, ¿sí?, en torno a la decisión que va a tomar, también lo podrá considerar. ¿Qué más entra en juego en las evidencias? Entra en juego las opiniones, las preferencias, la escala de valores de las personas que van a ser afectadas, sobre todo, por parte de la decisión. Y también habrá factores organizacionales que afecten o que tengan que ver con las evidencias que hacen una decisión. Factores organizacionales internos, es decir, bueno, a ver, cómo se comportan los integrantes de la organización, o factores organizacionales externos que tienen que ver con la relación con el contexto, cómo la empresa se vincula con distintos actores, como pueden ser el Estado, otros competidores, proveedores, clientes, etc. ¿Cómo estamos hasta acá, chicos? ¿Se han entendido estos 3 modelos de toma de decisiones? Racionalidad limitada, intuición y evidencias. Sí, profe, de mi parte sí. Bueno. Sí, sí, bien, profe. Vamos a entrar entonces, si es así, si más o menos se va comprendiendo bien, en algo que es interesante también, que es el tema de la clasificación de las decisiones, ¿sí? Yo les voy a presentar acá 2 criterios distintos para clasificar las decisiones, pero ya quiero que vayan sabiendo que estos 2 criterios distintos están íntimamente vinculados, ¿sí? Ahora yo después les voy a marcar cómo se van relacionando ambos criterios. Pero vamos a presentar el primer criterio como primera medida. El primer criterio plantea que hay decisiones estratégicas, tácticas y operativas. Vamos a ver el significado de cada una de ellas. Las decisiones estratégicas son aquellas que toma el nivel superior de la organización, es decir, los gerentes de más alto rango. Generalmente son decisiones de más a largo plazo, ¿sí? Es decir, decisiones que generan consecuencias durante un largo tiempo. Son decisiones que, como yo les comenté en un momento dado de la clase de hoy, se refieren al funcionamiento de la organización, a sus objetivos y cómo se va a posicionar la organización dentro de la sociedad, cómo se va a instalar dentro de lo que es la mente de los consumidores, ¿sí? Esas son decisiones estratégicas. Luego tenemos las llamadas decisiones tácticas. Las decisiones tácticas las toman los gerentes de niveles intermedios y se caracterizan por ser decisiones no tan a largo plazo, sino de un plazo mediano, podríamos decir mediano plazo, entre 3 y 5 años, si se quiere. Ya más de 5 años se podría decir que es largo plazo.
pero mediano plazo podríamos entender entre 3 y 5 años. Las decisiones tácticas, sobre todo, se refieren a la forma bajo la cual se va a instrumentar o a poner en práctica las decisiones estratégicas o superiores, ¿sí? Porque los gerentes de alto rango toman las decisiones estratégicas y después los gerentes de nivel medio tienen que tomar las decisiones tácticas para poner en práctica, para instrumentar esas decisiones superiores, ¿sí? Y también tenemos decisiones operativas. Sí, escucho. Ah, por eso yo se los había marcado. ¿Cómo me están recibiendo los demás? Yo los escucho bien. Yo lo escucho. ¿Me escuchan bien? Bueno, no, está bien, igual esas vienen destacarlo porque yo, como les contaba, anoche tuve que dar una clase en otra facultad y tuve bastantes problemas, por eso les anticipé de antemano que si tenían algún problema me avisaran, pero en este caso veo que a lo mejor es algo más tuyo y no mío, ¿sí? Porque si no, una de las opciones que podía manejar era que yo desconectara mi cámara para que consumiera menos banda ancha, pero bueno, me parece que, fíjate, a ver, debe ser tuyo. Bueno, no, igual gracias por decirlo. No, por favor. Decía que están las decisiones operativas, que en realidad las decisiones operativas las toma a nivel inferior, ¿sí? En realidad son decisiones muy de corto plazo, que no suelen superar el lapso de un año, y son las que, de alguna manera, permiten llevar a la acción las decisiones tácticas, ¿sí? O sea, ustedes, quiero que adviertan la secuencia. Las decisiones estratégicas se aplican mediante decisiones tácticas. A su vez, las decisiones tácticas se implementan mediante decisiones operativas. Ese es el encadenamiento que se da entre estos tres tipos de decisiones, ¿sí? Entonces, las estratégicas requieren decisiones tácticas y las tácticas requieren decisiones operativas, ¿sí? Insisto, las decisiones operativas generalmente se basan o se apoyan en procedimientos más estructurados. Ahora voy a dar algunos ejemplos a continuación, pero ya quiero hacer la vinculación con el segundo criterio de clasificación. Porque el segundo criterio de clasificación nos plantea que pueden existir decisiones no programadas, decisiones semiprogramadas y decisiones programadas, ¿sí? Este sería el segundo criterio. Vamos a ver cómo se vincula al primero. Bueno, acá tiene una primera pista, si se quiere. Las decisiones estratégicas se relacionan directamente con decisiones no programadas. ¿Y cuáles son entonces efectivamente las decisiones estratégicas o no programadas? Son aquellas de carácter excepcional, que no se toman todos los días, son de carácter extraordinario, son imprevistas, se pueden tomar hasta por única vez, son no estructuradas. En muchos casos, estas decisiones estratégicas no programadas demandan soluciones a medida y requieren mucha capacidad creativa por parte de quien decide. Las decisiones estratégicas o no programadas, quiero que sepa que son de suma importancia para toda la organización y evidentemente en función a esto, las tiene que tomar el nivel superior. Dentro de las decisiones estratégicas o no programadas, suelen presentarse problemas nuevos, pero situaciones poco comunes, donde a veces hay escasez de información. Y cuando esto sucede, que los problemas son atípicos y la información es incompleta, es ahí donde hay que tomar decisiones estratégicas o no programadas. ¿Para qué? Para que se puedan concretar soluciones concretas. Y acá les cito, a continuación, a modo de ilustración, algunos ejemplos de decisiones estratégicas o no programadas. Por ejemplo, alianzas que una organización pueda llevar con otras empresas, justamente se las llama alianzas estratégicas, vínculos económicos que una empresa puede realizar con otros países, sobre todo para llevar a cabo operaciones de comercio exterior,
la incursión de una empresa en nuevos mercados geográficos, conforme al ejemplo que le daba hace un ratito, el lanzamiento de un nuevo producto. Bueno, acá tienen algunos ejemplos de decisiones que no se toman todos los días y que por tal razón se las considera decisiones no estratégicas, perdón, decisiones estratégicas o no programadas. Reitero, decisiones estratégicas o no programadas. Seguimos. Las que llamamos decisiones tácticas se relacionan o se vinculan directamente con decisiones semiprogramadas. Estas decisiones tácticas o semiprogramadas son las que toma el nivel ejecutivo medio sobre el marco de una decisión superior. Como dije anteriormente, en una decisión táctica o semiprogramada se van a elegir alternativas o opciones para instrumentar esa decisión superior. Y ahí también agrego algún ejemplo de decisión táctica o semiprogramada. Si una decisión estratégica o no programada es, por ejemplo, lanzar un nuevo producto, la decisión táctica o semiprogramada que se relaciona, ¿en qué puede consistir? Puede consistir, por ejemplo, en llevar a cabo investigaciones de mercado. ¿Para qué? Para salir a estudiar las expectativas, las necesidades de los clientes, cuáles son sus incentivos respecto a la posibilidad de que ese nuevo producto llegue a ser adquirido o llegue a ser comprado por los clientes. ¿Sí? Y llegamos a la última instancia, donde nosotros hablábamos antes que había decisiones operativas, y ahora debemos agregar que estas decisiones operativas se relacionan o se vinculan con decisiones programadas. Y entonces acá agregamos que las decisiones operativas o programadas son decisiones que se caracterizan por ser repetitivas, rutinarias, se suelen tomar con mucha frecuencia, hasta con carácter diario, sobre todo en esas decisiones operativas, programadas, se aplican normas estandarizadas, ciertos procedimientos reglados, estas decisiones se derivan de la habitualidad de las tareas, ¿sí? Y para que ustedes entiendan el significado de estas decisiones operativas o programadas, es necesario que comprendan de que dentro de la organización hay, hay problemas que son sencillos o fáciles de abordar. ¿Por qué? Porque esos problemas son conocidos, porque son fácilmente entendibles y porque se puede definir una solución con carácter rápido. Y ahí les pongo algunos ejemplos de decisiones operativas o programadas. Cuando se da el hecho de que un cliente devuelve una mercadería. Eso se puede resolver fácilmente. ¿Por qué? Porque puede haber un procedimiento ya establecido de antemano. O cuando un proveedor se atrasa para entregar una materia prima. Eso también puede ser una decisión operativa o programada, que ya puede estar establecida de antemano. Cuando hay una inconducta por parte de los empleados, ya también puede llevar a decisiones operativas o programadas. ¿Por qué? Porque puede haber un reglamento de sanciones ya previsto por la organización. ¿Sí? Entonces, en resumidas cuentas, tenemos dos criterios para clasificar las decisiones. Y recuerden que ambos criterios se unen, se pueden confluenciar. Lo repasamos rápidamente. Decisiones estratégicas se relacionan con las decisiones no programadas. Las decisiones tácticas se relacionan con las decisiones semiprogramadas. Y por último, las decisiones operativas se relacionan con las decisiones programadas. ¿Alguna duda sobre la clasificación de decisiones? ¿Alguna pregunta, consulta? No, profe. ¿Se va entendiendo? Bueno, perfecto. Lo que vamos a pasar a ver ahora son las condiciones para tomar decisiones, que
Este tema también van a ver a continuación que tiene una relación con la clasificación de decisiones que recién acabamos de explicar. Pero vamos a detenernos a entender cuáles son las condiciones que se enfrentan los gerentes a la hora de tomar decisiones. Las tres condiciones son las siguientes: certidumbre, riesgo y la tercera es incertidumbre. Vamos a explicar un poquito con más detalle cada una de estas tres condiciones. La primera, la certidumbre. La certidumbre en verdad sería la condición ideal que cualquier gerente quisiera tener para tomar decisiones. ¿Por qué? Porque cuando se habla de certidumbre, sucede que el gerente conoce qué va a pasar cuando adopte tal o cual alternativa. ¿Se entiende? Es decir, el gerente adopta una alternativa de decisión y ya sabe que con esa decisión que toma, sabe cuál es el resultado que va a arrojar, sabe exactamente qué es lo que va a pasar. ¿Sí? Entonces, insisto, esa sería la condición ideal, pero lamentablemente la mayoría de las decisiones gerenciales no son tan simples de adoptar. Muy pocas veces pasa de que hay absoluta certeza para un gerente a la hora de tomar decisiones. Esta condición de certidumbre o de certeza es propia de las decisiones operativas y programadas, ¿sí? Acá en donde se plantea el vínculo con la clasificación de decisiones. Acuérdense, la certidumbre se la puede relacionar esta condición con las decisiones operativas y programadas. Y ahí les planteo un ejemplo para que sea a modo ilustrativo. Imagínense cuando una empresa tiene un dinero que ha ahorrado, que ha generado un excedente y está evaluando llevar ese excedente y depositarlo en un banco, por ejemplo, abrir un plazo fijo. Esa es una decisión que generalmente tiene certeza. ¿Por qué? Porque el gerente sabe de antemano cuáles son las tasas de interés que tiene cada una de las alternativas de depósito que le presenta el banco. ¿Se entiende? Entonces ahí no hay dudas, ahí hay certeza. Entonces esta sería la primera condición, certidumbre. La segunda, que podríamos decir que es una de las más comunes, es la condición de riesgo. En la condición de riesgo se presenta el hecho de que el gerente o el responsable de tomar decisiones lo que hace es calcular la probabilidad de que se den ciertos resultados. ¿Sí? O sea, en otras palabras, cuando un gerente toma una decisión en condición de riesgo, sabe de que el resultado que él pretende de esa decisión no se va a cumplir necesariamente en un 100%, sino que tiene una probabilidad de ocurrencia. Puede tener una probabilidad del 40, del 50, del 60, del 80%, pero no tiene absoluta certeza. ¿Sí? Tengan en cuenta que cuando un gerente de una organización se tiene que enfrentar a una situación de riesgo, habitualmente se apoya en datos históricos, sobre todo que surgen de experiencias personales previas del pasado, o tal vez alguna información que el gerente disponga que le ayude a poder asignar probabilidad de ocurrencia a cada alternativa. ¿Sí? La condición de riesgo, vinculándola con la clasificación de decisiones, podemos decir que esta condición de riesgo se presenta en aquellas decisiones que son tácticas o semi-programadas. Y ahí les pongo un ejemplo. ¿Sí? Imagínense una compañía de seguro de vida. Esa compañía no tiene una certeza absoluta para saber en qué año va a morir cada tenedor de una póliza de seguro. No lo puede saber. Pero sí puede calcular probabilidades
sí puede más o menos saber una persona de determinada edad más o menos cuándo podría estar falleciendo. ¿Y cómo lo puede hacer? Sobre todo basándose en índices de mortalidad que hayan existido en el pasado, considerando que esos índices de mortalidad de las personas se puedan llegar a repetir en el futuro. ¿Sí? Entonces, siempre basándose en experiencias previas, en hechos del pasado, ¿sí? En información que un decisor puede disponer, ahí es donde puede tomar una decisión en condición de riesgo, donde, reitero, el resultado de la alternativa no ofrece certeza absoluta, pero sí se puede determinar una probabilidad de ocurrencia. Llegamos finalmente a la tercera condición, que sería evidentemente la menos deseada para los gerentes, que es la condición de incertidumbre. La condición de incertidumbre, ¿cuándo se da? Cuando un gerente tiene que enfrentar una decisión, pero la verdad que no tiene ninguna certeza sobre los resultados que esa decisión va a generar. Y ni siquiera puede hacer un cálculo lógico, razonable, de una probabilidad de ocurrencia. Entonces, ¿por qué puede pasar esto? Porque el gerente se encuentra ante el hecho de tener que elegir alternativas que están limitadas por la escasísima información disponible. Entonces, cuando un gerente tiene que tomar decisiones y resulta ser que la información que dispone es sumamente escasa, obviamente se va a encontrar ante un hecho de incertidumbre. Y ahí, donde va a tomar la decisión el gerente, es sobre todo apelando a un poco a su filosofía de vida, ¿sí? Por ejemplo, si este gerente es de temperamento más optimista, seguramente va a tener un espíritu más arriesgado y va a tomar la decisión. Se va a arriesgar a los resultados que pueda generar esa decisión. Lo contrario, si fuese un gerente más de tipo pesimista, tal vez especule más, tal vez dilate el tomar la decisión, tenga un estilo más conservador. La condición de incertidumbre, para vincularla con la clasificación de decisiones, debemos decir que esta condición tiene relación con las decisiones estratégicas o no programadas. Ahí les agrego un ejemplo también. Imaginen el caso de una empresa que toma la decisión de ampliar sus operaciones a otro país, pero resulta ser que ese otro país se encuentra en una situación política y social sumamente alterada, sumamente volátil, que es donde los cambios son permanentes y constantes. Evidentemente esta empresa se arriesga a tomar esa decisión, porque no sabe si va a obtener resultados en cuanto a nivel de ventas, en cuanto a nivel de llegada a los consumidores de ese país. ¿Sí? Entonces, a modo de síntesis en cuanto a las condiciones, digamos que habitualmente los gerentes toman decisiones y buscan cuantificar esos resultados de las decisiones apoyándose en modelos, como veíamos antes, pero sobre todo usan mucho, y esto quiero que lo sepan, y es lo que sucede en la actualidad, se apoyan mucho en la intuición, en la creatividad, hasta en el instinto o en corazonadas, ¿sí? Y esto se consigue con el tiempo, es decir, el ejercicio constante y permanente que tiene un gerente para tomar decisiones le permite ir generando estas cuestiones en su personalidad. Reitero, intuición, creatividad, corazonadas, instinto. ¿Queda entendido este tema de las condiciones bajo las cuales se toman las decisiones? ¿Alguna duda? ¿Alguna? ¿Estamos bien? Bueno, Sí, perfecto. Bueno, ahora lo que vamos a plantear es lo que se llama sesgos y errores que habitualmente suele darse en el proceso de toma de decisiones, ¿sí? Este es un tema que plantea Robbins en el capítulo referido al proceso decisorio, y él, cuando lo vayan a leer, van a poderse encontrar con que hay 12 errores y sesgos, ¿sí? Yo, obviamente, por razones de tiempo, no voy a explicar esos 12 errores y sesgos. Voy a comentar simplemente los 4 que me parecen más significativos o importantes, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a explicar estos 4 que ven acá.
sesgo de exceso de confianza, de anclaje, de encuadre, de disponibilidad, pero bueno, sepan que hay otros. Hay sesgo de perfección selectiva, de confirmación, de representatividad, de gratificación inmediata, ¿sí? Pero esto me parece que son los 4 más importantes, que me parece que tienen, o que resultan ser más interesantes. Antes que nada, para no tomar a nadie de sorpresa, quiero aclarar que cuando se habla de sesgo, esta palabrita sesgo, en realidad, sesgo es sinónimo de orientación o dirección, ¿sí? Entonces, cuando uno dice un sesgo a la hora de tomar la decisión, está refiriéndose a la orientación que una persona adopta para tomar cierto tipo de decisiones. Eso es lo que significa la palabra sesgo. Vamos a ver entonces estos 4 sesgos. Muchas veces los decisores toman una decisión basado en lo que es el sesgo de exceso de confianza. ¿Cuándo surge este sesgo? Surge cuando los responsables de tomar una decisión tienen una autoestima muy elevada, ¿sí? Exageradamente elevada, diría yo. Se creen que saben más de lo que en realidad saben. Y a veces esto les puede llevar a cometer errores. Porque está muy bueno ser optimista, pero también un decisor tiene que ser consciente de sus limitaciones y tiene que ser consciente de que no puede abarcar todo con su mente y con su conocimiento. ¿Sí? Entonces, cuidado cuando se adopta este sesgo de exceso de confianza a la hora de decidir, porque puede llevar a equivocaciones serias. Después tenemos el efecto de anclaje, que es otro sesgo. ¿Cuándo se da este? Se da cuando las personas, los decisores, suelen arraigarse, apegarse con firmeza a una información que obtuvieron en un momento dado. ¿Sí? En un momento dado obtuvieron una información, la consideran sumamente valiosa y se mantienen anclados a ese tipo de información. Y sobre ese tipo de información toman las decisiones. Es decir, que se trata de gerentes que no ajustan esa información inicial, no la cotejan con datos posteriores, no la van modificando, no la van depurando. Y eso les puede llegar a cometer equivocaciones. Porque lo que hay que entender, chicos, es que una información que a priori uno considera al inicio puede estar sujeta a modificaciones. Y entender que la misma es inalterable es evidentemente una falla importante. Luego tenemos el tercer sesgo, que es el sesgo de encuadre. Este se presenta cuando quienes toman las decisiones lo que hacen es, en una determinada situación, destacar ciertos aspectos solamente, no la totalidad del problema. Entonces, sobre un determinado problema, sobre una cierta situación, destacan solamente algunos aspectos y excluyen otros. Y esa tendencia que pueden tener algunos decisores, ¿a qué puede llevar? Puede llevar al hecho de que terminen distorsionando lo que ven, lo que creen que ven, y los marcos de referencia que van a adoptar en definitiva para tomar una decisión van a ser incorrectos o van a ser desacertados. ¿Sí? Generalmente lo que se recomienda es que cuando se analiza una situación o un problema, se lo estudie en su total dimensión. No se le intente acotar en determinadas partes. Entonces, esto es lo que marca el sesgo de encuadre, el error que cometen muchos decisores. Profe, no entendí Claro, vos, por ejemplo, a lo mejor un problema determinado lo analizás en forma parcial, ¿sí? Analizás, es decir, el problema puede tener muchos orígenes, muchas causas, y vos solamente decís que a lo mejor ese problema se obedece a una única causa, o a 2 causas, cuando de repente ese problema puede tener 6 o 7 causas que lo generan, ¿me entendés? Entonces, ¿vos qué pasa? Cuando vos tenés que tomar la decisión y la tomás apoyándote en que el problema obedece a solamente 2 causas, lo estás achicando el problema, ¿me entendés? Lo estás minimizando, y de repente, si vos tomás la decisión para solucionar ese problema en base a esas 2 causas que vos creíste que era la correcta, a lo mejor estás cometiendo una equivocación, ¿sí? Porque en realidad en el problema generaba más trascendencia otras causas, otras situaciones que lo motivaban, que vos dejaste de lado de entrada, ¿sí? Entonces eso es lo que puede pasar. A veces pasa en situaciones hasta de la vida nuestra, ¿sí?
nosotros entendemos, se nos aparece un problema, decimos, bueno, a ver, este problema, ¿por qué me pasa esto? Me pasa por esto, por aquello y por lo otro. Y de repente capaz que se me instala la idea de que el problema en realidad me pasó por una sola causa. Y no, yo tengo que tener un nivel de apertura. Tengo que entender, bueno, a ver, ¿por qué me está pasando este problema? ¿Qué es lo que hice? ¿Qué es lo que lo generé? Puede haber varias razones y analizar todas esas razones, no encuadrarme en una sola. No sé si con esta aplicación te ayuda a entenderlo un poco más. Sí, profe, gracias. ¿Sí? Por último, el sesgo de disponibilidad. Bueno, esto tiene que ver más que nada cuando los decisores lo que hacen es aferrarse a ciertos recuerdos instalados en su memoria. ¿Sí? Se suelen apoyar en cosas que vivieron en el pasado, en cosas que los marcaron como personas, como individuos, y esos eventos, esos hechos, a lo mejor pueden condicionar su capacidad para poder analizar ciertos hechos, para poder estudiarlos objetivamente. Entonces, en definitiva, cuando un decisor se ampara solamente en aquello que experimentó o aquello que quedó en su pasado, en su memoria, eso puede ser un error también. ¿Por qué? Porque lo puede llevar a tener juicios equivocados o desacertados que en definitiva van a redundar en una decisión que no es la correcta. ¿Se entienden entonces estos sesgos que he explicado 4 de un total de 12? Más que nada se los podría decir que son tendencias o ciertos tics que tienen los decisores. A veces los decisores tienen ciertos estilos para tomar decisiones y a estos estilos a veces los pueden llevar a cometer errores. Acá lo importante es tener una mente abierta. Y ya, fíjense, para ir redondeando este material, lo vamos a complementar estos sesgos con estas pautas que son muy importantes para que una decisión sea tomada de manera eficaz. Fíjense, estos sesgos que acabo de explicar pueden ser de alguna manera neutralizados si se respetan estas pautas. La primera, saber comprender que existen diferencias culturales. Porque cuando uno toma decisiones, esas decisiones como gerente le afectan a otras personas. Pero también uno como gerente tiene que comprender de que obviamente esas personas tienen ciertos valores, ciertas creencias, ciertas conductas que obviamente les afectan en su vida. Entonces, cuando un decisor, un gerente, toma una decisión, tiene que tener en cuenta esos valores, esas creencias y esas conductas de las personas que van a ser afectadas por la decisión tomada. Entonces, saber comprender cuestiones culturales. La segunda pauta, ser capaz, como decisor, de crear un estándar, es decir, unas ciertas reglas básicas para tomar buenas decisiones. ¿Sí? Es decir, sobre la base de la experiencia, sobre la base del aprendizaje que un gerente va llevando a lo largo del tiempo, puede ir armándose ciertas normas, ciertos principios que los puede tomar como marco de referencia para que las decisiones que toma a futuro sigan siendo acertadas, sigan siendo eficaces. ¿Sí? Lo tercero, una tercera pauta muy importante, y ahí se los pongo en palabras sencillas, es que el gerente tiene que saber cuándo rendirse. ¿Qué es esto de saber cuándo rendirse? Se tiene que dar cuenta el gerente que cuando una decisión que intenta implementar no funciona, no tiene que tener orgullo, no tiene que tener capricho, tiene que tener esa valentía para dar marcha atrás y darse cuenta que se equivocó y que adopte a tiempo una acción correctiva. A veces cuando un gerente se obsesiona, se obstina en mantener una decisión, aunque sea consciente y se dé cuenta de que esa decisión no funciona, lo único que genera es agravar el problema. A veces hay que darse cuenta de que si a tiempo se puede retroceder, todavía se está a tiempo de alguna manera de evitar grandes daños. Entonces, saber cuándo rendirse es sumamente importante. Y la cuarta pauta, que ahí destaco para una toma eficaz de decisiones, es pensar con claridad. Que es decir, el gerente tiene que hacer un ejercicio permanente
para empezar a clarificar sus pensamientos, ¿sí? Porque esto no es algo que se dé de manera natural, implica ejercitar, ¿sí? Implica hasta hacer cursos de capacitación, de innovación creativa. Hoy en día, un directivo tiene que pensar en su perfeccionamiento. No es cuestión de que solamente va aprendiendo dentro de lo que hace en la organización, sino que tiene que perfeccionarse por afuera. O sea, estas serían las 4 pautas que a mi criterio resultan ser las más trascendentes. Por supuesto que puede haber otras para que un decisor pueda tomar decisiones que tiendan a ser eficaces. Y ahí, a modo de conclusión, para cerrar, lo destaco en recuadro, planteando el hecho de que decidir, en definitiva, es una actividad enriquecedora, que implica buscar información, implica reflexionar, implica calcular. En definitiva, decidir es pensar a futuro, ¿sí? Y obviamente pensar a futuro hay que tener en cuenta lo que vimos antes, chicos. Hay variables de riesgo, hay variables de incertidumbre. No todo se puede decidir en condiciones de certeza. Y sobre todo, es necesario desarrollar creatividad, originalidad, innovación, astucia a la hora de decidir, ¿sí? ¿Alguna duda sobre lo que vimos? ¿Consulta? De mi parte no, profe. Bueno, el otro No, profe. material que yo se lo subí como archivo 974, se los voy a dejar para que lo miren ustedes, porque en realidad ese material es un PowerPoint que lo que hace es resumir todo lo que yo les acabo de explicar en este rato, ¿sí? Yo lo tengo acá impreso, ¿sí? Y bueno, por ejemplo, ese material, ese PowerPoint, arranca con una frase de Simon, que es interesante, se las leo rápidamente, dice: la tarea de decidir se entiende a toda la organización, así como la de hacer. Por eso, la administración debe asegurarse que la organización tome una buena decisión. Fíjense cómo Simon ya pensaba sobre esto, ¿sí? Allá por la década del 60, ya estaba con estas ideas de la importancia de un buen proceso decisorio. Este PowerPoint define lo que es la decisión, que ya lo vimos, define las actividades que compone el proceso decisorio, explica la información que es necesario contar para decidir, interna, externa, formal e informal, el planteo de alternativas, el estudio de los resultados, las consecuencias, la clasificación de decisiones, lo que veíamos, estratégicas con no programadas, vincular tácticas con semiprogramadas, vincular operativas con programadas. Explica cada uno de estos criterios para clasificar, explica las condiciones de las decisiones en certeza, riesgo e incertidumbre. Es decir, lo que hace es presentar de una manera más elegante, más sintética este PowerPoint, todo lo que vimos a través de este material más extenso. Yo lo que quisiera... Sí, te escucho, adelante. Claro, está muy bueno lo que decís. Está muy bueno lo que decís, ¿sabes por qué? Claro, porque vos en realidad, a ver, esto es importante, por lo menos mi experiencia se las comparto. Es decir, cuando vos tenés un PowerPoint donde vos te vas sintetizando temas, el PowerPoint oficia como una ayuda a memoria. Es como para presentarte los conceptos relevantes. Pero claro, vos para entenderlos en forma detallada necesitas ir a un material más extenso, necesitas ir a un apunte más depurado, necesitas ir a recurrir a una bibliografía, porque si no, obviamente, si vos te quedás con los conceptos y lo único que intentás hacer es memorizarlos, obviamente, después no terminás aprendiéndolos bien, no terminás entendiéndolos. Y obviamente ustedes como estudiantes lo que no pueden fallar nunca es en eso. Todos los conceptos, por lo menos nosotros, Juan y yo, de esta materia intentamos por todos los medios que ustedes entiendan lo que estamos explicando. De nada sirve que memoricen. Así que es muy buena la observación que haces. El PowerPoint hay que tomarlo como simplemente una ayuda a memoria para destacar conceptos importantes, pero sin duda es necesario ampliar con un material más extenso. Sí.
Sí. Sí, no, eso suele pasar. Mirá, yo te digo, te soy absolutamente sincero, yo también fui alumno, yo también estuve en el lugar de ustedes, yo también tuve muchos profesores y obviamente estaba en condiciones de discernir, bueno, este profesor me gusta más, este profesor me gusta un poquito menos, es decir, sin desmerecer y sin denostar la capacidad que puede tener un docente, hay estilos. A vos un profesor te puede llegar más, un profesor te puede llegar menos, y no desmereces por ello su capacidad. Así que es totalmente lógico lo que estás diciendo. Una vez le pasa eso, ¿no? Que cursa una materia con el profesor que a lo mejor ves que el profesor tiene la mejor onda, la mejor voluntad, pero no te llega y no hay manera, ¿viste? Entonces, a veces te ves forzado a cambiar, eso suele pasar, así que es muy lógico lo que decís. Yo para finalizar, chicos, lo que quería hacer, voy a dejar de compartir pantalla, es proponer también un jueguito como hicimos la última vez que estuvieron conmigo, pero muy rapidito, nos va a llevar 5 minutitos nada más, una suerte de múltiple choice. Son 7 consignas nada más para repasar un poquito y ver en qué medida ustedes entendieron esto que vimos hoy. ¿Sí? Lo hacemos muy cortito, sino que no me falla el internet, ¿no? Voy a compartir pantalla nuevamente. A ver cómo andamos. Y ahora, una vez que compartí pantalla, voy a entrar al juego. A ver si tengo suerte y puedo entrar. Lo había dejado abierto. ¿Ven la pantalla del juego inicial? Sí, profe. Sí, profe. Sí. ¿La ven? Bueno, es un jueguito así muy simple que básicamente es para acertar, ¿sí? ¿Lo ven? ¿Lo ven todos? Bueno, es rapidito. Sí, hice 7 consignas nada más porque sabía que el tiempo no nos iba a alcanzar para más. Pero más que nada para hacer una suerte de ejercitación, a ver un poco lo captar. Vamos a entrar al juego. A ver si me puedo meter. A ver si lo que tiene que está un poco lento. Ahí va. A ver, la primera pregunta, chicos. Las decisiones se pueden revertir y ahí se dan 3 opciones. Hasta cierto punto, se pueden revertir siempre o Hasta nunca se cierto pueden punto. revertir. A ver, ¿qué Hasta contestarían? cierto punto. A cierto punto. Sí, tal cual, cierto punto. ¿Todos estamos de acuerdo? ¿Hay alguien que piense lo contrario? Bueno, No, a ver. profe. Entonces, tocamos y al tocar esta opción nos va a pasar a la segunda pregunta. A ver, la segunda pregunta dice, dentro del proceso decisorio, la investigación del ambiente, ¿qué tipo de actividad es? ¿Es actividad de revisión? ¿Es actividad de diseño? ¿O es actividad de inteligencia? ¿De inteligencia puede ser? De inteligencia. Vos decís de inteligencia, alguien que piense. Si yo toco la inteligencia y me pasa la tercera pregunta, porque está correcta. A ver. Efectivamente, de inteligencia. ¿Por qué? Porque justamente la actividad de inteligencia implica estudiar el ambiente, todo lo que es el contexto, como decíamos al principio. La tercera consigna. ¿Cuál es el primer paso para ejecutar el proceso decisorio? Opción 1, identificación del problema. Opción 2, identificación de los criterios de decisión. Opción 3, evaluación de la eficacia de la decisión. ¿Cuál creen que es el primer paso? ¿El 1? ¿Es un problema? Identificación del problema. Primera opción. Identificación del problema. El 1. ¿Estamos La todos de uno. acuerdo? A ver si pasamos a la opción 4. A ver. Ahí está. Entonces, sí, efectivamente, es el primer paso, fundamental. ¿Sí? Uno tiene que tomar una decisión, ¿por qué? Porque hay un problema, como decíamos antes, hay una situación actual que se quiere cambiar. ¿Sí? Vamos a la cuarta consigna. ¿Cuál de los siguientes aspectos se considera en el modelo de decisiones que está basado en la intuición? ¿Se considera la pericia y el criterio decisor?
¿Se considera la información que permanece en el subconsciente del individuo? ¿O se considera la admisión de una solución aceptable? A ver, ¿qué se les ocurre? Piénsenlo. A ver si lo pueden pensar sin mirar el material, ¿no? ¿Qué les parece? La opción 2. ¿Puede ser? ¿Alguien dice alguna otra opción? No, la 2. Bueno, a ver. Vamos a tocar la 2. Si hay alguien que dice lo contrario, lo vemos. ¿No? ¿Estamos todos que dicen la 2? Bueno, vamos a tocar. A ver si pasamos a la pregunta siguiente. Sí, efectivamente. Efectivamente, es la 2. ¿Por qué? Porque el modelo de intuición, obviamente, decíamos que uno de los elementos o aspectos en que se apoyaba era justamente en aquellas imágenes que quedan instaladas en el subconsciente de la persona. ¿Sí? Vamos a la consigna 5. Son 7 en total, ya falta poquito. Una alianza con otra empresa, a criterio de ustedes, ¿qué tipo de decisión sería? ¿Sería una decisión táctica? ¿Sería una decisión programada? ¿O sería una decisión estratégica? Estratégico. Estratégica. Decisión estratégica. ¿Estratégica? ¿Alguien piensa que es otra cosa? ¿Estamos todos de acuerdo que es estratégica? Profe, Bueno, a ver. ¿te hago una pregunta? Muy bien, efectivamente. Pero programada Es decisión y- estratégica no programada. ¿Cómo? No te escuché, disculpa. Bueno, No, nada. decía chicos, para fundamentar un poco lo que es el tema, que una alianza con una empresa, obviamente, ¿qué se hace? Se hace con fines de crecimiento. Y son con fines de crecimiento no a corto plazo, realmente eso se lo piensa como más a largo plazo. ¿Sí? Realmente cuando dos empresas a lo mejor se fusionan o intentan comercializar una misma línea de producto o cuando llevan a cabo un operatorio en común, se hace con una finalidad de crecimiento en ambas. ¿Sí? Entonces es una decisión de carácter estratégico y es no programada. ¿Por qué? Porque no se hace todos los días, no forma parte de la rutina. ¿Sí? Vamos a la consigna 6, que dice así, a ver, la condición de riesgo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es propia de las decisiones tácticas? ¿Es propia de las decisiones no programadas? ¿O es propia de las decisiones programadas? ¿Cuál opción elegirían ustedes? La condición de riesgo. Tácticas. ¿Las tácticas? ¿Todos de acuerdo? Sí. Bueno, no importa si se equivocan, acá no es... El tema es interpretar bien la idea y entender. Serían Vamos a ver si tácticas y semi-programadas. A ver si pasamos a la última consigna. Sí. Claro, tácticas o semiprogramadas vinculando los dos criterios de clasificación de decisiones que hemos explicado, efectivamente. Y llegamos a la séptima, porque ya estamos casi en el horario de cierre. Tenemos esta séptima consigna que nos plantea lo siguiente. El sesgo de anclaje. ¿A qué se refiere? ¿Se refiere al recuerdo de eventos recientes en la memoria del individuo? ¿Se refiere a una autoestima elevada en forma exagerada por parte de la persona? ¿O se refiere al apego a la información obtenida al inicio por parte de una persona? ¿Cuál de las tres opciones es la correcta? La 3. La 3. Dicen la 3, ¿alguien piensa lo contrario? ¿Alguna otra? ¿Estamos de acuerdo en la 3? Bueno, a ver si aparece la pantalla de finalización de juego. Muy bien, efectivamente. ¿Sí? Porque obviamente el anclaje, porque uno se ancla, se estaciona, ¿sí? Justamente en una información que obtuvo inicialmente y después obviamente no la quiere modificar, se resiste a modificarla. Bueno, chicos, esto de mi parte ha sido todo por hoy. Comentarles un poco lo que sigue. Lo que sigue, vamos a cerrar acá. Lo que sigue es básicamente el sábado, tienen con Juan la clase donde van a seguir trabajando el tema de las escuelas. El miércoles que viene también van a tener con Juan clase porque él tiene que seguir avanzando, sobre todo considerando que el sábado 1 de mayo es feriado y bueno, ahí no va a haber actividad. ¿Sí? No sé si Juan quiere cerrar con algunas palabras finales el encuentro de hoy.
Sí, no, nada más que saludarlos, que tengan buena cena, que tengan buen descanso. Nosotros nos vemos el día sábado. Para los que siguen los números, vamos a trabajar los archivos 968 y 967 el día sábado con teoría de la organización. Cuando yo les digo que tienen que estudiar, no es para molestarlos, chicos, no es para molestarlos, es para avisarle el estado en que se encuentran. Es que suban la guardia, es que suban la nariz, es que eleven los alerones. No es para molestarlos. Yo sé que ustedes tienen trabajo, tienen problemas, se enferman, pero cuando yo les digo que le dediquen estudio es porque del perfil se desprende que falta estudio y que están en riesgo de no aprobar la materia. Tómenselo así, no se lo tomen como una recriminación, lejos está de mí recriminarles, somos todos grandes, no se enojen cuando yo les digo que se pongan las pilas, es mi manera de decir en forma casi graciosa que se pongan a estudiar. Lo mismo cuando digo, si ven las barbas cortar, pongan las suyas a remojar, que es un dicho machista y que no hace referencia a las estudiantes mujeres desde ya, pero a buen entendedor pocas palabras si ustedes me entienden. Ustedes me entienden. No se lo tomen a mal, lejos está de mí jorobarlos, lejos está de mí ofenderlos, molestarlos. Tómenlo como que no es para cargosearlos, sino que es para decir lo que falta. Ustedes ya vieron que, bueno, hay muy buenas notas, hay gente que tiene muy buen performance y hay otro que no, que le cuesta más. Pero bueno, interprétenlo así. No es que me estoy pasando la línea roja y no quiero ser atacado por Rusia, sino que es para avisarles por cómo están. Entonces, para el sábado vamos a seguir con teoría de la organización, archivo 968 de lectura, de resumen de clase, de apunte de clase, y 967 será la presentación que utilizaremos para ilustrar la clase. Sin más, y permaneciendo en contacto, agradeciendo al doctor Logarza su clase, muy buena clase, Marcelo. Nos vemos pronto y bueno, Gracias, Juan. buena cena, chicos, buen descanso. Nos vemos mañana. Bueno, Chao, chao chicos. chao. Adelante, energía. Chao. A no aflojar. Gracias por la paciencia. Chau, chau.